Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con nuestra plática de teoría general del derecho. El día de hoy quiero platicarte sobre la sociología y la filosofía jurídica, para que tengamos un plano amplio sobre lo que es la ciencia del derecho. Me gustaría hacer un ejercicio que nos heredó Jeremy Bentham del sistema panóptico. Párate en la esquina de una habitación y vas a advertir cómo puede con lujo de detalle todo lo que se encuentra en esa habitación. Eso es un sistema panóptico. Jeremy Bentham, cuando nos hereda el sistema panóptico, pues lo adoptó. Por ejemplo, hoy lo podemos ver ese sistema panóptico de Jeremy Bentham en la ciudad. Y si tú tienes cámaras, no nos damos cuenta que nos están vigilando, pero nos están vigilando. Y en la iniciativa privada también se adopta ese sistema de en donde ahora nosotros cuando vamos a comprar, pues nos están vigilando, estamos siendo observados. Aunque no funcionen las cámaras, nosotros al saber que están ahí, pensamos que nos están vigilando. Eso nos heredó Jeremy Bentham. Vamos a entrar con materia. La vez pasada, al final del video, te hablé de la venganza privada, de la venganza pública, del periodo humanitario, de la venganza divina y de la etapa de cientificidad. Vamos a empezar con la venganza privada. En aquellos tiempos no existía, sino existía un derecho de venganza. Si una persona de repente te robaba algún objeto o privaba de la vida a algún familiar o a alguna persona, el clan, la comunidad, te apoyaba para que tú ejercieras tu derecho de venganza. El problema del derecho de venganza, muchas veces el vengador justiciero se aprovechaba de ese ejercicio y se excedía, tenía muchos excesos al momento de ejecutar su derecho de venganza. Se le tuvo que poner un límite para que no pasara constantemente ese derecho de venganza. La venganza divina, ¿te acuerdas que la vez pasada te hablé del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Donde ahí vamos a encontrar a los profetas mayores, profetas menores, a Isaías, Jeremías, Ezequiel, toda esa gama de personajes. Te hablé del Éxodo, en donde habían varios supuestos en el Génesis y en el Éxodo. Ahora vamos a, si seguimos leyendo, nosotros la Biblia y el más supuestos de la ley del talión. Por ejemplo, en el Éxodo vamos a encontrar en el 21, 12, 16, 21, 18, 21, 21, 21, 25, 21, 37, más supuestos de la ley del talión. Pero también vamos a encontrar leyes imperfectas. ¿Por qué imperfectas? Porque no ponían sanción, nada más ponían no harás esto, no harás lo otro, no harás aquello, pero no venía una sanción, apartándose un poquito de la ley del talión. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en el Deuteronomio, en el 20:17, en donde viene ahí uno de los 10 mandamientos. Si lees el texto completo, completo, porque si tú lo googleas vas a encontrar textos muy cortos, pero no hay que irse al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento para ver el texto completo. Dice este texto, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Si hacemos un ejercicio de análisis, vamos a encontrar que decía que no codiciaras ni a su siervo, ni a su sierva, ni su casa, ni a su mujer. Es decir, podríamos pensar que la mujer era tomada como un objeto y no como una persona sujeta de derechos y de obligaciones. Aquí podríamos llegar a la conclusión de que la mujer estaba relegada a ser un cero a la izquierda. Puede haber gente que coincida con esta determinación o en esta conclusión, que no coincida, que haya leído el texto y que no coincida y tenga su propio argumento. Entonces va a haber un criterio dual en donde dos personas lo veamos de manera diferente. Si estas dos personas que estamos viendo el problema de manera diferente, de manera dual, y le ponemos a que decida en conocimiento a una tercera persona nuestro disenso, pues esta persona va a determinar quién de los dos tiene razón siempre y cuando tenga acceso al contenido de donde nació el disenso. Pero
Así es el sistema de justicia, en donde las dos personas ven un derecho de manera dual y van ante el tribunal para que el tribunal decida quién de los dos tiene derecho. Así es el sistema de justicia. Pero también hay personas que actúan con falsedad, es decir, en este mismo supuesto puede llegar una tercera persona o una cuarta, porque ya se lo estamos poniendo en conocimiento a un tercero, puede llegar una cuarta en donde externa su opinión, pero sin tener la base del origen de dónde nació este disenso. Su opinión nada más con causa de desconocimiento a la externa. Ahí vamos a percatarnos que su dicho pues va a carecer de fundamento porque nada más va a ser una mera opinión, pero eso lo podemos tomar como falsedad, porque no tiene la fuente. Entonces vamos a pasar con la venganza pública. En la venganza pública, aquí ya los sacerdotes ya no ejercían ese poder para poder condenar a la gente, pero sí el Estado. Entonces, en la venganza pública, el Estado empieza a juzgar a la gente, en donde los jueces estaban al servicio de la gente que detentaba el poder y ellos podían juzgar a la gente por hechos que consideraban ellos que eran insanos, pero también podían juzgarlos por hechos nuevos que ellos consideraban que debían ser penados y así los penaban. Da cuenta de ello, por ejemplo, en el libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault, en donde nos narra una ejecución en donde el tribunal determina que una familia pues fuera privada de la vida de determinada forma y que después fuera y las cenizas fueran esparcidas. Te platico una escena en donde condenan a esta familia y, no, perdón, a este señor, y este señor le amarran las extremidades de los brazos, de las piernas, para que cuatro caballos los jalaran en diferentes lados para que le pudieran reventar las extremidades y después quemarlo y esparcir las cenizas. Pero los caballos, como no eran de carga, pues les costó mucho trabajo, estuvieron jale, 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 y no lograban privarlo o arrancarle las extremidades. Entonces abogó por esta persona que estaba siendo ejecutada para que le pudieran cercenar las extremidades y así poder cumplir con la sentencia. Se negaron, continuaron con los caballos jalándole y no pudieron, entonces terminaron pues obviamente cortándole las extremidades y aún así vivía esta persona y aún vivo la quemaron para incinerar, bueno, la incineraron y después ya regaron sus cenizas. Eso nos cuenta Michel Foucault al inicio de su libro Vigilar y Castigar. Pero si queremos abundar más sobre este tipo de ejecuciones públicas, pues podemos buscar el tratado de Voltaire, en donde nos narra varias ejecuciones públicas. En una de ellas nos señala que condenan a una familia o ejecutan al padre de esta familia, pues él en sus suplicios, pues dice que perdone a la gente que lo juzgó y que lo condenó, que no les deseaba ningún mal, pero les llegó tanto a los jueces de ese tribunal que de tocar esa sentencia, obviamente, pues privaron de la vida a este señor, pero tenían que continuar con las ejecuciones de los demás integrantes de la familia. Determinaron pues revocar esa sentencia y sacar otra en donde fueran absueltos. Porque decían, cómo los vamos a poner absueltos si ya condenamos a uno? Entonces vamos a decirle al pueblo que nosotros nos equivocamos. Entonces determinaron emitir otra resolución en donde tuvieran que desterrar al hijo de este señor. Y así nos cuentan varias historias Voltaire en su tratado sobre la tolerancia. Si es que quieres abundar más, fíjate, se me estaba pasando, pero allá en Babilonia, allá en Mesopotamia, el rey de los babilonios se llama o se llamaba Hammurabi, el rey Hammurabi. Al final de su reinado, él mandó a hacer una de 282 leyes. Este código es el más antiguo de la historia y es digno de destacarse porque este código
narraba o plasmaba aquí la ley del talión. Y en la ley del talión también se destaca porque ya se manejaba ahí la presunción de inocencia. Es decir, el que acusaba estaba obligado a probar que el perpetrador era culpable, y si no lo podía acreditar, pues entonces al acusador se le imponían las penas que tenía el Código Hammurabi. Pero también se la justicia alternativa en aquel tiempo. Si se dan cuenta, nosotros ahorita en nuestro sistema jurídico, pues tenemos la presunción de inocencia y también tenemos la justicia alternativa, que están en auge. Pues ya desde el Código Hammurabi se establecían estos supuestos de la presunción de inocencia y de la justicia alternativa. Este código se creyó que perdido, ya no se encontraba en Irán, se encontró y se encuentra ahora en un museo en Louvre, en París, Francia. Nosotros tenemos una réplica de esa estela en el Museo de las Culturas en la calle de Moneda número 13. Ahí podemos ir a visitar ese museo ahora que pase lo de la pandemia, y vas a poder tomar una foto o vas a poder apreciar cómo es esa estela, donde están sus leyes, donde la forma de su escritura, porque si tú la buscas en Google, vas a advertir que no es lo mismo verla en una foto que verla físicamente, la estela del Código Hammurabi. Entonces, si quieres abundar más, pues puedes ir. La vez pasada te hablé de Islam, te hablé de Roma, pero me faltó hablarte de Martín Lutero. Martín Lutero era una persona que coincidía con la corriente cristiana. Cuando se da cuenta que los cristianos estaban vendiendo las indulgencias, se molestó tanto, tal era su encono, que se apartó de esa corriente y creó otra corriente que era la corriente ortodoxa. Y de ahí viene el sistema anglosajón. Entonces, del Isaac nace la corriente jurídica del Islam, una corriente religiosa del Islam. Pero del cristianismo o del catolicismo nace la corriente jurídica romana que nosotros tenemos, y por parte de Martín Lutero, de la corriente, pues nace el sistema anglosajón. Te voy a hacer un caminito para que nos vaya, un caminito de la historia a nivel mezclado con la filosofía, para que te percates cómo está ese movimiento, para verlo desde un punto de vista panóptico. Está entonces los romanos. Después aquí viene esa corriente, porque no se le puede llamar religión, todavía no era religión, es cristianismo. Pero de aquí entonces encontramos a Isaac, vamos a encontrar a Isaac, vamos a encontrar a Abraham, vamos a encontrar a Mahoma, en donde entonces ya Yahvé le dio las leyes a Mahoma, y se creó el Corán, la Torah, la Shaira. Entonces ese corriente es el Islam. Es un sistema jurídico el Islam. Para acá vamos a encontrar a Martín Lutero con la corriente ortodoxa en el sistema anglosajón. Pero cuando viene, ¿te acuerdas que te hablé de Roma? Se dividió en Roma de Oriente y Roma de Occidente. Bueno, en Constantinopla se dejó de perseguir a la corriente cristiana y se convirtió en ese momento en la religión cristiana, digo, en la religión católica. Religión católica. Y entonces aquí viene el sistema jurídico romano. Entonces ya tenemos tres sistemas jurídicos. Tenemos el sistema jurídico del Islam, el sistema ortodoxo, el anglosajón y el sistema romano. Después de ahí, de esa época, todo se tenía que hacer cumpliendo y respetando el dogma religioso. Pero llegó René Descartes, propuso que se hiciera a un lado el dogma religioso y por el otro lado la filosofía, para poder así
tener mejores resultados. Entonces aquí viene Descartes, René Descartes, con su famosa frase de si pienso, existo. Posteriormente viene en este camino es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vivió dos guerras, obviamente en Europa, en donde fueron tan sanguinarias estas guerras que él determinó cuando empieza a hacer sus trabajos filosóficos que el hombre vivía libre de manera inútil, porque violaba, robaba, era un depredador del hombre por el hombre, no sabía vivir en libertad. Entonces él propuso que se creara un estado ficticio en donde ponía las reglas tanto externas como internas para crear ese estado. Y entonces aquí nace lo que es el contrato social. Si nos vemos, si caminamos más para acá, nos vamos a encontrar con Montesquieu, que viene con el sistema de pesos y contrapesos. Entonces aquí vamos a encontrar a Montesquieu. Se fijan cómo el caminito va y nos va llevando con los filósofos y con movimientos sociales, es una combinación, pero todo esto es importante porque permea a final de cuentas en las leyes. Si te fijas, pues tenemos un contrato social. Si revisamos la Constitución, tenemos un contrato social. Si vemos a Montesquieu, sí tenemos un sistema de pesos y contrapesos porque tenemos al poder ejecutivo, el poder judicial. Después de Montesquieu, aquí viene un acontecimiento del el código napoleónico. En este código napoleónico que permite los ortodoxos, como no, o el sistema anglosajón, como no conciliaban con las ideas de Napoleón, no tomaron de referencia este código napoleónico para su sistema jurídico. Ellos se apartaron y hicieron su sistema jurídico. Pero de este lado viene entonces la Revolución Francesa. Ya no pinta, voy a cambiarlo, espero que se vea. Viene la Revolución Francesa. En esa Revolución Francesa nace un personaje que se llama María Goussé. María Goussé apoyó mucho el movimiento de la Revolución Francesa. Cuando termina la revolución se hace la declaración del hombre, de los derechos del hombre y del ciudadano. Ahí nace por primera vez los cimientos de los derechos humanos que después permea a nivel mundial. Pero María Goussé era una escritora, pero cuando ella advierte que se había relegado a la mujer en esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, parafraseando a esa declaración, publica una declaración de la mujer y la ciudadana. Entonces desde ahí pues hay dos acontecimientos, los derechos de la mujer, porque empiezan con María Goussé, y los derechos humanos. Entonces es importante esta Revolución Francesa por esos dos acontecimientos, por los derechos humanos que después permean a nivel mundial y por el nacimiento de los derechos de la mujer en la francesa. Y ya posteriormente, Código Napoleónico, que viene aquí, por ejemplo, la independencia de México con España, porque aquí teníamos ya el código de Cádiz, y ya viene la Constitución de 1824. Esto es un movimiento sociológico y filosófico, porque aquí vamos a encontrar a Thomas Hobbes, a Montesquieu, a Descartes, y vienen una serie de filósofos. Te voy a hacer voy a tratar de hacer una línea del tiempo para que nos expliquemos un poquito más y veas qué importante es esta materia
detrás de cada artículo que leamos, ya sea de la Constitución, de la Ley Federal del Trabajo, del Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio, del Código Fiscal, de la ley que tú quieras. Hay una gama de trabajo histórico, sociológico, filosófico en este movimiento. Antes de que leas tu primer artículo, es importante, o considero importante, que lo debes de saber. Entonces, ese fue el camino de unos sistemas jurídicos, pero vamos a encontrarnos aquí, dijimos que este no sirve. Vamos a encontrarnos aquí con la Ilustración. Aquí en la Ilustración vamos a encontrar, por ejemplo, a Santo Tomás. A Santo Tomás vamos a encontrar a Voltaire, a Beccaria, a René Descartes, a Nietzsche, a Friedrich Nietzsche, a Freud. Vamos a encontrar a Hegel, a Engels, a Lombroso, a Federico Ferri, a Leibniz, a von Litz. Vamos a encontrar aquí una serie de pensadores. Esta serie de pensadores, ¿por qué es importante? O filósofos, porque empiezan a sacar temas como si nuestro conocimiento es empírico, si nuestro conocimiento es de razonabilidad, si nuestros conocimientos son de lógica, y nos empiezan a poner pautas o métodos de investigación. Entonces empiezan a decirnos, a ver, lo que nosotros conocemos, lo conocemos porque la experiencia. Y otros dicen, no, a ver, espérate, es que la experiencia no tiene nada que ver, tiene que ser el razonamiento. Y después otros dicen, no, es que es una combinación entre tu razonamiento y tus conocimientos empíricos. Y otros dicen, no, es que viene nuestro conocimiento de leyes naturales. Y otros dicen, no, es que no viene de leyes naturales, viene de leyes positivas, o sea, del derecho. Y ahí es a donde empieza a permear el nacimiento de los códigos, de nuestras leyes positivas aquí, con toda esta gama de pensadores. Entonces, cuando oigamos hablar de Carnevale, de Impallomeni, de Bernardino Alimeva, de Carminani, de Lombroso, de Enrico Ferri, de Freud, de Leibniz, de Litz, Thomas Hobbes, Immanuel Kant, Hegel, John Locke, de Nietzsche, Voltaire, Beccaria, Descartes, Diderot, de Alembert, Spinoza, pues ellos son los que nos permearon aquí en esta época de la Ilustración, también llamada la época de las luces. Luces. ¿Por qué? Porque nos dan luz a la comunidad científica, les empiezan a dar el camino, las pautas de cómo empezar la investigación. Estos filósofos, aquí los vas a encontrar y nos empiezan a dar el camino que aún de sus ideas filosóficas están vigentes e incluso son materia de pugna hoy en la actualidad. Posteriormente a la época de la Ilustración viene lo del contrato social. Y aquí vamos a encontrar a Thomas Hobbes. En este contrato social vamos a encontrar a Herbert Spencer, a Durkheim, a Edward Rose. Entonces, Edward Rose, Durkheim, vamos a encontrar a ese tipo de pensadores. En este contrato social. Pero después, para poder continuar con la historia, viene entonces la Revolución Francesa, el nacimiento de los derechos humanos, y empiezan ahí a dejar los primeros vestigios de los derechos de la mujer. Después viene aquí el sistema de pesos y contrapesos, en donde vamos a encontrar aquí a Montesquieu.
su filosofía de Montesquieu viene en esta línea del tiempo. Después de este sistema de pesos y contrapesos, vamos a encontrar la época de libertad. Aquí vamos a encontrar ¿se acuerdan que había tanta libertad que podíamos hacer lo que queramos, en donde ahí en Estados Unidos la bolsa de valores se cayó y entonces empezó a hacer un despapalle porque muchos que eran millonarios, eran multimillonarios, quedaron pobres. Estaban tomándose un café y terminándose el café, ya eran absolutamente pobres y mucha gente se privó de la vida precisamente por que se cayó la bolsa de valores. Y entonces, porque había un estado de libertad, 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 libertad. Aquí vamos a encontrar a la escuela de Chicago. Ahí vamos a encontrar a los Chicago Boys, una escuela filosófica también en materia de economía. Vamos a encontrar aquí esta escuela de Chicago, a encontrar, por ejemplo, a Charles Horton Cooker, a Charles Monton Cooker, a William Thomas, a Heber Mead, a Robert Park, Edward Franklin Fraser y Kaiser. Todos estos son filósofos de sociología. Vamos a encontrar en esta época de libertad. Después de la libertad viene un estado de bienestar. Un estado de bienestar. Aquí en México, el Estado nos daba todo. Aquí en México, pues tenías tu salario abierta, tenías carreteras de la libre, ¿no? Carreteras libre donde no pagabas. Tus hijos podían ir a la escuela y no pagaban ni un centavo. Tenías a la UNAM, tenías al Politécnico, tenías a la CONASUP para comprar productos exageradamente baratos. Tenías todo al alcance de tus manos. El chiste es que lo daba el gobierno, te lo daba, te lo daba, te lo daba. Para eso tenía un mundo de compañías el gobierno. Entonces todo te lo daba, no tenías por qué gastar. Todo estaba a tu alcance. Te podías comprar una casa, platica con tu papá cómo era, o con tu abuelito, platica cómo era ese sistema, en ese estado de bienestar, y todo te lo daba el gobierno. Te ponía teléfono, te ponía televisión, te ponía programas de radio y todo era gratis, gratis. Pero después termina ese estado de bienestar, o dentro de ese estado de bienestar pasamos a una etapa de control social. En esa etapa de control social, vamos a encontrar a Herbert Spencer, a Durkheim, a Edward Ross, en donde hablan del estado el control social, en donde no podemos ser tan libres y todo nos lo tiene que controlar el Estado. Si te das cuenta, o habla con tu papá o habla con tu abuelito, como el Estado, no había nada que no supiera el Estado. Todo, tenía orden de todo. Él sabía a qué horas te dormías, a qué horas te levantabas, a dónde ibas, qué hacías. Sabía todo, te tenía súper vigilado. Aquí hubo muchas injusticias en esta época de control social. No sé si ustedes hayan oído, ahí en Lecumberri se privaba de la vida a políticos, a filósofos, a escritores, porque estaban o escribían en contra del gobierno. Entonces era un control represivo cuando se tenía en esta etapa de control social. Pues eran peligrosos porque pensaban, porque estaban en contra del gobierno, y al gobierno pues obviamente no le convenía que esta gente pensara. Y después viene una época de neoliberalismo. Viene el neoliberalismo. En esta época del neoliberalismo, que es a donde la mayoría de los jóvenes nacieron, pues ya no vivieron las mieles del estado de bienestar, porque ahora todo lo que quieras, quieres un teléfono, quieres canales de televisión,
quieres tener buena música, todo te va a costar, todo te cuesta, todo pagas, y pagas por esto, pagas por lo otro, pagas por aquello, quieres estudiar, pagas, quieres ver un video, pagas, todo tienes que pagar. Eres un objeto de comercio, como ser humano eres un objeto de comercio, porque todo lo tienes que pagar. Cuando llegó Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pues no les gusta el estado de bienestar. Si el Estado se deshace de todas las empresas, la iniciativa privada se hace grandotota, el Estado se hace chiquitito y ahora todo lo tenemos que pagar. Bueno, vivimos en el estado de bienestar, pues al menos gozamos un poquito de las mieles. Pero en ese estado de libertad, que es donde ustedes nacieron, todo tienen que pagar y van a vivir acostumbrados a pagar y a pagar y a pagar y a pagar y a pagar. ¿Quieres un coche? Paga. ¿Quieres gasolina? Paga. ¿Quieres tener televisión? Paga. ¿Quieres ver fútbol? Paga. ¿Quieres jugar? Paga. ¿Quieres ver un video? Paga. Todo lo que tengas que hacer tienes que pagarlo. ¿Quieres un libro? Paga. ¿Quieres entrar a internet? Paga. Todo lo tienes que pagar porque eres un objeto de comercio. Y aquí viene entonces la escuela. ¿Te acuerdas que te hablé de la escuela de Chicago? En donde había varios filósofos y viene la escuela de Chicago. Eh, la escuela viene aquí la escuela de Frankfurt. Ahí vamos a encontrar a otra serie vamos a encontrar a Karl Marx, a Hockenberg, a Marx, a Hockenberg, Theodor Adorno, a Habermas, Eric Fromm, y ellos nos sacan una teoría que se llama teoría crítica, que obviamente esta teoría de estos filósofos pues va en contra del liberalismo económico, porque confirman ellos que nos ven como objeto, pero Habermas saca un libro de la teoría crítica de la comunicación, en donde pues le sirve a muchos juristas porque de ahí pueden sacar sus argumentos con lujo de detalle y más que nada para el nivel de periodo probatorio. Si tienen la oportunidad, pues lean a Habermas en su crítica de la comunicación. Y así, si se dan cuenta, todo este movimiento es sociología, pero es sociología jurídica, porque están inmersos también los filósofos. Todo esto permeó en las leyes. Aquí en el neoliberalismo, la iniciativa privada le dice al gobierno qué es lo que tiene que legislar, cómo lo debe de legislar, qué impuestos debe de cobrar, qué impuestos no debe de cobrar, dónde tiene que hacer excepciones. Aquí el liberalismo le dice al gobierno qué es lo que tiene que legislar, qué es lo que va de acuerdo a sus intereses de la iniciativa privada. Y obviamente el Estado, siendo chiquitito, pues se tiene que ajustar a las reglas que imponga la iniciativa privada. Este es a donde prácticamente estamos. Y si ustedes se acuerdan que les hablé del panóptico de Jeremy Bentham, si se paran en una esquina y empiezan a ver ese movimiento sociológico, se van a dar cuenta que el gobierno actual, pues lo que quiere regresar a este estado de control, déjame a ver si ya pinta a este estado de control social. Pero no quiere estar en el estado de bienestar, quiere tener un control social, con leyes fuertes, con leyes todo para tener ese control en donde la gente no se pueda mover. Ese es mi punto de vista cuando yo me paro, hago ese ejercicio panóptico y tengo esa visión jurídica, sociológica y filosófica de este gobierno, pues yo lo encuentro en esta etapa de control social que queremos. En el control social quiere saber todo, a qué hora nos movemos, a qué hora salimos, a qué hora estudiamos, quiere saber todo, quiere tener ese control social. Ese es mi punto de vista. Ustedes saquen su propia conclusión. Pero eso es a nivel sociológico. Pero estos filósofos, Durkheim,
Adam Smith, Diderot, Descartes, Beccaria, Nietzsche, John Locke, Immanuel Kant, Lombroso, Enrico Ferri. Estos nos ponen una línea de pensamiento porque ustedes han escuchado o van a escuchar durante su estancia universitaria, voy a agarrar un movimiento filosófico, jurídico que se llama ius naturalismo, porque nace de las ideas naturales de estos filósofos, en donde ellos determinan que todo nace de la naturaleza, que está intrínseca en el ser humano la naturaleza. Pero llega otra escuela, otra corriente filosófica y dice, no, vamos a sacar el ius positivismo. En este ius positivismo, ellos no le hacen caso a esos valores morales. El justnaturalismo, a ver si logro explicarme. El justnaturalismo pugna porque las leyes naturales estén inmersas en los códigos, porque ellos piensan o tienen esa creencia de que los derechos naturales deben estar plasmados ahí en las leyes. Lo que es la libertad, lo que es los derechos humanos, lo que es la igualdad. Esos términos que son imprecisos quieren que estén en las leyes. Pero dicen los positivistas, no, espérate, sí pueden estar en las leyes impresas siempre y cuando un acto de poder determine que esos juicios de valor puedan estar en las leyes, porque la moralidad pues no es fiable, porque no es lo mismo tu moralidad que mi moralidad. Entonces puede estar en el plano de la conjetura la moralidad para evitar esas fallas en el sistema jurídico, pues determina que la igualdad, que la libertad se encuentren en nuestros códigos, pues tienen que salir emanados de ese acto de poder. Ese es el pensamiento de los positivistas. Pero entonces ustedes seguramente les van a decir en la escuela, ¿tú qué eres? ¿Ius naturalista o ius positivista? De acuerdo al pensamiento la época de la Ilustración. Entonces tienes que ver a Diderot, a Spinoza, a Lambert, a Leibniz, a Thomas Hobbes. Tienes que pasar por esa línea de pensadores para que sepas qué corriente es con la que tú vas a defender, si el ius naturalismo o el ius positivismo, o igual haces una mezcla de otra corriente filosófica, y igual te vamos a leyendo con una corriente filosófica diversa. Te voy a platicar porque aquí falta una corriente que se llama, una teoría que se llama del realismo, pero esa, ya, ¿te acuerdas que te hice un plano donde eran las leyes islámicas de la ortodoxa y la romana? Te voy a hablar un poquitito de lo ortodoxo, porque en las redes sociales, voy a borrar esto para poderme explicar. A ver si no los estoy aburriendo. Con eso, yo lo único que pretendo es darles las bases de lo que deben de saber, que las cosas ahí están, pero no se desesperen si no las comprenden tan rápido. Miren, hablábamos que había el ius naturalismo y hablábamos que había el ius positivismo. Estos son benéficos para nuestro sistema jurídico, para el de nosotros que estamos aquí en Latinoamérica. Pero hay otro tipo de una teoría que es el ius realismo. Seguramente no lo han escuchado, pero lo van a escuchar si ustedes empiezan a ver el sistema anglosajón. Y aquí es a donde empieza el problema por las redes sociales. Fíjense que ustedes ahorita, hoy por hoy, tienen acceso a muchos videos, a muchos puntos de vista, donde de repente comparten un video
de un juez norteamericano en donde va a juzgar a una persona y determina no imponerle la sanción correspondiente de acuerdo a las normas, de acuerdo a las leyes, y determina por qué el juez quiere no sancionar a esta persona. Y entonces empezamos a vanagloriar a ese juez y, ay, qué juez tan bueno que no le impuso la sanción, y en cambio aquí en México, si hubieran estado, él le hubiera impuesto la sanción. Eso, que de ese videos que comparten en las redes sociales, se debe a la teoría del realismo. Ahí vamos a encontrar, esta teoría del realismo se va a dividir en la teoría escandinava, americano. Tiene relación con el naturalismo y el positivismo, porque nosotros en el naturalismo decimos que el derecho válido es el que está intrínseco en el ser humano, el que el ser humano dice que ese debe de ser el derecho válido, el derecho natural. Y para el positivista dice que el derecho válido es aquel que sale de ese acto de poder. Cuando la autoridad dice, ok, voy a poner la libertad aquí en nuestras leyes, está emanando de ese acto de poder. Palabras como igualdad salen de este acto de poder, si bien nace del naturalismo, pero se vuelve válido porque este acto de poder así lo determinó. Entonces, esa es la diferencia entre el naturalismo y el ius positivismo. Pero el ius realismo lo ve de manera diferente. La teoría escandinava, para la escandinava, ellos, su derecho válido es la costumbre. Es decir, si en la Cámara, por ejemplo, de los Lorets y de los, ay, se me fue el otro nombre. Bueno, si su derecho de las cámaras, su derecho sale de las cámaras, pero si un juez determina aplicar la ley salida emanada de las cámaras, es porque el juez está de acuerdo con la costumbre del derecho jurídico de la gente, de la mayoría de la gente, del pensar o del sentir del pueblo, porque le está haciendo caso a la costumbre del pueblo. Entonces el pueblo es el que decide jurídicamente hablando qué leyes se deben de aplicar y qué leyes no se deben de aplicar, independientemente de que hayan salido de sus cámaras, en este derecho escandinavo. Ahí en el derecho escandinavo vamos a encontrar a ALF, ALRO, y vamos a encontrar a HLA, HART. Son filósofos que apoyan la teoría escandinava. Pero también vamos a encontrar a Herbert Lionel Joseph. Pero aquí viene otro personaje que es a donde yo me quiero detener, a Carl Oliver Crona. Carl Oliver Crona hace trizas la teoría de Hans Kelsen, porque obviamente Carl Oliver Crona hace trizas la teoría de Hans Kelsen, porque él se encuentra en este tipo de teoría, en la teoría del realismo, y obviamente su teoría del realismo no aplica con la teoría de Hans Kelsen, que sí aplica para nosotros. Para nosotros la teoría de Hans Kelsen aplica para nosotros, para nuestro derecho positivo. Es obvio que si Carl Oliver Crona hace trizas la teoría de Hans Kelsen, es porque está en este sistema. Pero si nosotros nos ponemos a analizar la teoría de Carl Oliver Crona, pues obviamente Carl Oliver Crona, obviamente nosotros vamos a hacer trizas su teoría porque no va a coincidir con la de nosotros. Ahora, la teoría americana, la teoría del realismo americana, ellos, a pesar de las leyes que salen de sus cámaras, que ya tienen su sistema jurídico positivo, no es un válido. ¿Cuál es el derecho válido de la teoría americana? El derecho válido es el sentimiento del juez, lo que su moralidad le dicte al juez.
considera que no debe de juzgar o de sentenciar a una persona porque su moralidad así lo determina, puede hacer a un lado las leyes, puede no observarlas y emitir una resolución de acuerdo a su moralidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos lo que hacen es, se forma un grupo de abogados cuando tienen un asunto para ver cuál es la moralidad del juez, cuáles son sus tintes políticos, los tintes sociológicos que permean al juez. Y entonces empiezan a ver cómo es el juez y no el sistema jurídico. A ellos les importa más el sentimiento moral, la moralidad. Y este es el derecho válido americano. Por lo tanto, aquí, en este sistema americano, tienen, por ejemplo, en materia penal, ahorita está en auge según la teoría del caso. Aquí en Estados Unidos, aquí en esta teoría del realismo, sí tienen una teoría del caso. Ahí en Estados Unidos, si se fijan o ven los programas de televisión, como desde el momento en que van a entrevistar a un testigo, ya llegan con una teoría del caso. Ellos ya están haciendo su teoría del caso, pero allá. Nosotros aquí, que en el sistema positivo, si leen los primeros 6 artículos, ¿qué nos dicen los primeros 6 artículos del Código Penal? Es un ejemplo. Nos da una teoría que se llama teoría del delito. Y entonces nosotros aquí tenemos teoría del delito. México, teoría del delito, teoría del caso. Aquí teoría del delito, en Norteamérica teoría del caso. Teoría del delito, teoría del caso. Aunque muchos dicen que hay teoría del caso y que los abogados deben llegar con una teoría del caso, yo creo que hay una imprecisión ahí por parte de los juristas, porque debemos de ver la teoría del delito. Si nosotros nos fijamos en la Constitución y en el Código de Proceso, es que tenemos un procedimiento acusatorio y oral. Acusatorio. ¿Cómo lo vas a acusar? Con la teoría del delito. ¿Qué es lo que tienes que acreditar? La teoría del delito. ¿Y los abogados qué tienen que hacer? Pues prácticamente nada, porque ellos tienen, el que acusa está obligado a probar. Entonces nosotros los defensores lo que tenemos que hacer es defender en contra de esa teoría del delito, no teoría del caso, teoría del delito. Lo que se maneja es una teoría del delito. Para eso, por eso precisamente estoy haciendo un camino sociológico, jurídico y filosófico jurídico para que antes de que abramos nuestras leyes podamos entender todo este camino. Sobre todo, lo que les decía de Edward Rose, de Descartes, de Beccaria, de Spinoza, de Thomas Hobbes, de Leibniz, de von Leech, de John Locke, de Nietzsche, de Enrico Ferri, de Lombroso, de Kant, cómo nos ponen sistemas con bases y métodos para poder llegar a una determinación. Bueno, yo creo que ya me estoy excediendo aquí en la explicación, pero miren, no se aprendan nada, sepan nada más que están ahí, a qué época pertenecen, dónde se encuentran, pero no se olviden, si tienen ustedes oportunidad de leerlos, qué bueno, cada que lo leas, cada que leas a un filósofo, elabora un ensayo o a una síntesis de lo que dice ese filósofo y después acompáñalo con una crítica constructiva, siempre constructiva, para que, como te decía hace rato, le ayudes a la persona que viene detrás de ti, en que si no tiene los recursos o no ha tenido la oportunidad de leerlo, el tiempo porque a lo mejor trabaja y es una persona que trabaja y estudia y no tiene el tiempo de leer y a lo mejor con tu trabajo tú le puedes dar luz para que facilitarle la vida a esta persona. Entonces yo te recomiendo que por favor lo hagas y no le tengas miedo al escarnio. Si de repente alguien te escribe y te dice pues sandeces sin fundamento, pues no le hagas caso.
hazle caso a las críticas constructivas y modifica tu crítica. Si con posterioridad vuelves a leer a ese autor y revisas su crítica que le hiciste, quizá la modifiques y mejores esa crítica o te haga recordar partes que no habías tomado en cuenta o crítica y dices, ah, mira, aquí está esto, ya me acordé de esto, ya me acordé del otro, y te va a, te va a ayudar. Aquí tengo, por ejemplo, saqué la línea de pensamiento en síntesis de algunos filósofos, no sé si quieras que te lo platique, o ya lo cerramos aquí, ya cerramos este tema, y pensamos de qué otra cosa podríamos hacer un video. No sé si quieras que continuemos hablando de los filósofos, o hablemos de sociología, o que empecemos a estudiar antes de que leas el primer artículo, la ley. ¿Quieres que veamos qué es un artículo, qué es un párrafo, qué es una fracción, qué es un inciso, qué es un artículo, párrafo, inciso, capítulos, títulos? No sé si tú quieras que veamos eso antes de que abras y empieces a leer tu primer artículo. Pues podemos ver eso, o podemos seguir con la filosofía, o podemos hablar de sociología jurídica. Mira, Santo Tomás de Aquino, él nació, por ejemplo, en 1225, murió en 1274, y él, en su pensamiento filosófico, decía que la fe y la razón no se compaginan, son completamente diferentes, tienen funciones totalmente diferentes. Pero además dice que tiene dos principios: el principio de ser racional. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la racionalidad? Ahí es a donde empieza el ejercicio de reflexión filosófica del razonamiento. Santo Tomás decía que nosotros somos seres contingentes, porque si nosotros nacimos porque nuestros padres se conocieron, pero si hubieran nacido nuestros padres en diferentes países, obviamente no se hubieran conocido y nosotros no hubiéramos nacido. Por eso es que nosotros somos contingentes. Cuando ustedes lean a René Descartes, se van a fijar cuál era su Dios. Van a escuchar en internet o seguramente en alguna plática, en una lección, el sistema cartesiano, pero se refieren a Descartes, al sistema filosófico de Descartes. No es que sea una persona cartesiana, sino es el sistema filosófico de René Descartes. Lo que hace es que es una persona que empezó a dudar de todo, tratando de buscar la certeza jurídica, la razón. Ahorita que hablé de la certeza jurídica, en ese sistema del realismo no existe la certeza jurídica, no existen las leyes. Una observación que tenga que ser a fuerza como dogma. Allá el dogma es el espíritu del sentimiento del juez. Entonces, si tú como abogado mexicano quieres postular y quieres alegar la certeza jurídica, pues allá se van a reír de nosotros, porque allá el jurídico es totalmente diferente, y porque ellos sí tienen una teoría del caso y nosotros tenemos una teoría del delito. Bueno, regresando con René Descartes. René Descartes dudaba de todo, él trataba de buscar la certeza de su razonamiento, y él empezó a dudar en primer lugar de los sentidos, porque dice, yo pongo un recipiente con agua y meto un palo recto, pues me van a engañar los sentidos, porque se va a ver terciverjado, se va a ver doblado el palo. Entonces ya me está engañando mis sentidos de la voy a descartar. René Descartes dudaba de todo, pero como era matemático, él quería tener una filosofía con reglas exactas a donde llevaron a la verdad, y puso un método para poder llegar a la verdad o a la certeza, y él puso la regla de evidencia, es decir, que no aceptes nada como real, a menos de que estés 100% seguro de que es verdadero. Entonces lo vas a tener que aceptar como real. Y después te puse la regla del análisis. En esta regla del análisis quiere decir que ante un problema, en tantas partes sea posible. Y entonces ahí entra la regla de la síntesis. Entonces vas ascendiendo de lo más fácil, de lo que tú das por hecho que es,
vas ascendiendo hasta lo más difícil, a lo que no comprendes. Analices lo que no comprendes, pues entonces ya vas a poder llegar a una conclusión certera. Empezó con ese método de investigación René Descartes. La regla de la numeración, ir paso por paso, repitiendo toda esta regla para que no vayas a tener duda. Entonces, Descartes lo que propone es, perdón, eh, todos sus conocimientos adquiridos, tomarlos como falsos y empezar totalmente de cero. Entonces, René Descartes, cuando llega a su famosa frase de si yo pienso existo, es por lo siguiente. Descartes descubrió una verdad indiscutible, aunque conozca a un genio milagroso, aunque Descartes que conozca todo, que todo lo conozca y le pueda dar respuesta a Descartes, pues no puede engañar a Descartes de que él tiene una duda, porque él sabe, Descartes, ese genio maravilloso de que tenga su duda. Entonces dice, porque además yo dudo. Si yo dudo es porque pienso, y además si yo pienso, existo. En esa reflexión es a donde sale su famosa frase de si yo pienso, existo, porque él sabía que dudaba. Pero además Descartes, en su método de reflexión, pues él separa lo que es el cuerpo, él separa lo que es el alma, perdón, el cuerpo, el alma y el yo pensante, el yo de ahorita, el yo ser. Y puso que la inteligencia es infinita en comparación de la voluntad, que la voluntad es finita. Y nos puso un ejemplo. Si yo veo a un familiar que viene a lo lejos, yo, por mis ganas de ver a mi familiar, yo digo, ahí viene mi familiar. Y entonces cuando ya estamos cerca, la persona que yo digo que es mi familiar, y la veo, me percato que no es mi familiar, entonces ahí me engañó mi voluntad. Entonces ya no le hice caso a la inteligencia porque no me esperé. Te pone ese ejemplo y nos sirve, a la larga nos sirve para nuestro ejercicios de pensamiento, de meditación, esos, esos postulados de René Descartes. De ahí viene Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, pues él viene de la religión ortodoxa, de una familia ortodoxa, en donde él empieza a hacer una crítica de la religión y dice que las escrituras deben de ser interpretadas de manera libre. Obviamente a los ortodoxos no les gusta, a la comunidad ortodoxa les dicen que no tienen que acercarse a Descartes y mucho menos leer sus postulados. Pero además Descartes decía, es que Dios no puede estar limitado a ser un todo, porque Dios puede estar en cualquier parte, en cualquier lado, pero él hablaba de una teoría de todos. Es decir, yo me puedo subsumir contigo y nos subsumimos con las demás gentes, nos subsumimos con la mesa, nos subsumimos con las sillas, con los cuadros, con las paredes, con la tierra, con el aire. Nos vamos subsumiendo hasta crear un universo. Y ese universo, pues es el Dios cósmico de Descartes. Por eso preguntan o la narrativa que cuando le preguntan a Albert Einstein que si creía en un Dios, él dice, sí, yo creo en el Dios, pero en el Dios de Spinoza. O sea que Spinoza creía en un Dios cósmico, no en el Dios que normalmente la gente cree. De ahí viene a Leibniz. Leibniz, con la teoría de Spinoza, empieza a decir, sí, es así como lo dice Spinoza, pero es al revés. Es decir, relación con el átomo que es material, él le determinó a esos semejantes átomos, le denominó mónadas. Estas mónadas eran inmateriales y los átomos eran materiales, entonces se diferenciaban las mónadas de los átomos porque estos materiales y estos inmateriales. Pero él decía que, como René Descartes decía que todos nos vamos subsumiendo unos con otros, Leibniz decía no, nos vamos a ir separando hasta hacernos esas mónadas, micromónadas, y
y vamos a hacer millones y millones y millones de micromonadas que vamos a hacer en el espacio. Y entonces así es cuando que llega su pensamiento filosófico de contradiciendo a René Descartes, pero él le llama mónadas. Si tú lo ves, pues esa es su filosofía de Thomas Hobbes. ¿Te acuerdas que te dije que Thomas Hobbes había vivido dos guerras? Pues la primera guerra fue la guerra civil que se vivió en Inglaterra entre el parlamento y el rey, pero también vivió una años, una guerra que se desarrolló en Europa, en donde consistió entre, pues fue un problema religioso entre los católicos y los protestantes. Fue tan sanguinario que por eso es que empieza a hacer su pensamiento filosófico de que pues, el Estado vive libre de manera absurda, que debe de tener un Estado o debe de firmar un contrato social para que ese contrato, ese gobierno ficticio, pues nos empiece a gobernar y no nos matemos unos a otros, no nos hagamos naturaleza. Y de este pensamiento filosófico saca su famosa frase de Homo homini lupus, el hombre, el hombre. Tú lo vas a escuchar en sus redes, pero no lo vas a encontrar como Homo homini lupus, sino como el hombre es el lobo del hombre. Seguramente ya lo has leído, pero eh, llega a este pensamiento filosófico, además de que ponen las reglas, cómo va a ser el gobierno ficticio que va a crear, pone las reglas externas, pone las reglas internas, en donde todos tenemos que acatar lo que diga ese gobierno ficticio, donde la gente va a poner a esos gobernantes, pero las leyes van a aplicar para nosotros los que firmamos el contrato social, pero no para el gobernante. De ahí ya vendría John Luke. John Luke se da cuenta en una reunión en donde están platicando en relación a algún tópico y no se ponen de acuerdo en algo y siempre chocan y siempre sale nuevos problemas. Entonces John Luke se da cuenta de que dice, espérate, es que estás esforzando tu capacidad porque ya no tienes capacidad para pensar más. Si yo sé que puedo levantar 100 kilos, no voy a levantar 200. Es ilógico que yo trate de levantar 200. Porque todo gracias a mis conocimientos empíricos. Entonces, si yo tengo conocimientos empíricos, pues de ahí voy a empezar a sacar un ejercicio de razonabilidad de acuerdo a lo que yo conozco, porque ya lo he palpado, pero además no nada más es de que una vez que yo ya tengo el conocimiento empírico, yo puedo empezar a crear cosas nuevas de mi pensamiento gracias al empirismo, a lo que sale de la idea. Y de ahí pues pueden surgir nuevas ideas y así el ejercicio de reflexión. Ya después, por ejemplo, nos vamos con Immanuel Kant, en donde Immanuel Kant nos va poniendo reglas de cómo es la lógica, tipos de lógica, cuáles son los grados de la lógica, y si leemos a otros autores nos van a dar de la razonabilidad, cómo es la razonabilidad, sus grados de razonabilidad y razonabilidad para el otro. Por eso es importante que leamos a estos filósofos, recorramos ese camino. Ahora, dentro de esta filosofía, apartándonos ya de esa corriente, pues hay un sistema que es, por ejemplo, en materia penal, hay un sistema que es causalista, otro finalista y otro funcionalista. Ahorita hay una corriente filosófica en relación al funcionalismo. Eh, ya pareciera que ya habíamos superado lo causal, pero no, porque se encuentra todavía inmerso en nuestros códigos. A lo largo de los códigos todavía hay esa hipótesis de esos filósofos causalistas, todavía se encuentran, está vigente el causalismo, pero bien el finalismo creímos que ya lo habíamos superado, la corriente finalista, pero también se encuentra inmerso en nuestros códigos, pero después viene otra corriente que es funcionalista, pero ese es en materia penal. Tú, si te vas a dedicar a lo civil o a lo laboral o a lo administrativo o a lo económico, no sé, tú tienes que leer ahorita, antes de leer a estos filósofos, porque va a llegar algún momento, si tú quieres continuar con tu adquiriendo conocimientos,
Pues aquí están los filósofos que te van a dar las respuestas, no los maestros, los filósofos. Pero por eso te estamos hablando de ellos para que sepas a qué época pertenece. Ahorita como estudiante, pues tú te tienes que estudiar y tienes que hacerle caso a lo que te diga Eduardo García Maínez, Manuel Borja Soriano, Ignacio Burgoa, Felipe Ramírez Tena, Rafael Rugina Villegas, Ignacio Galindo Garfias, Ramón Sánchez Medal. Toda esa gama de juristas, hacerles caso. Mario de la Cueva, si te dedicas a lo laboral. Gabino Fraga, a Jiménez Huerta, a Barrera Graf, a Carrancay Trujillo, a Rafael de Piña. Tienes que leer a esos juristas en mientras estés llevando tu carrera universitaria. Una vez que la termines o en conjunto, cuando tengas tiempo, pues lee a estos filósofos que te estoy diciendo desde la época de la Ilustración y así vas recorriendo en este campo filosófico para que vayas teniendo una vista panóptica como nos la heredó Jeremy Bentham. Tú dime, escribe en el de qué hacemos el próximo video, si quieres que sigamos haciendo de sociología o de filosofía o, o ya empezamos con la estructura conozcas cuando antes de que abras antes de que leas tu primer artículo, pues veamos cómo se estructura el código, no sé, podemos analizar el código civil, el código de procedimientos civiles, el código, la constitución, la ley federal del trabajo, el código penal, el código de procedimientos penales. Y si no me escribes, pues ya lo dejas a mi elección y a ver qué hacemos. Nos vemos hasta la próxima. Espero haberme dado a entender. Espero que te sirva esto. Y bueno, de todo corazón espero que te ayude en algún momento de la vida. Nos vemos hasta la siguiente ocasión. Tu amigo Ignacio Ramos.